La otitis media aguda es una infección bacteriana o viral del oído medio, que en general acompaña una infección de las vías respiratorias superiores. Los síntomas consisten en otalgia, a menudo con síntomas sistémicos, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea, sobre todo en los muy pequeños. El diagnóstico se basa en la otoscopía. El tratamiento se realiza con analgésicos y a veces con antibióticos. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy sobre otitis media. Para hablar sobre ello se encuentra a mi lado Rodolfo Cervantes, otorrino especialista. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Cómo podemos diagnosticar o cómo podemos identificar que estamos padeciendo de otitis? Bueno, la otitis media aguda, que es el tema que nos ocupa hoy, es una causa muy común, diría que una de las más comunes de asistencia a la consulta de otorrinolaringológica, tanto en niños como en adultos, pero es más común en niños. Y es una enfermedad de las vías respiratorias superiores que es muy común precisamente porque sucede después de un cuadro respiratorio agudo que puede ser viral o bacteriana y que no es más que una infección con inflamación en el oído medio. El oído medio es una estructura que se encuentra por detrás del tímpano, es una cavidad cerrada cuando el tímpano no está perforado, y el diagnóstico fundamental se basa en los síntomas, y los síntomas fundamentales son el dolor de oído, es el síntoma fundamental, lo mismo en niños que en adultos. En los niños pequeños el dolor se manifiesta por irritabilidad, llanto, malestar, y bueno, ya los niños mayores y los adultos pueden decir, tengo dolor y el dolor tiene tal intensidad. Generalmente el dolor en las etapas iniciales es el síntoma descollante y es el fundamental para hacer el diagnóstico. Hay sensación de oído tapado, hay pérdida auditiva de grado variable, ya en las personas que pueden definir este término, hay congestión nasal, hay tos, flema y los demás síntomas respiratorios que acompañan a la infección o inflamación. Y también puede haber zumbidos en el oído, ocupación y puede haber hasta vértigo, lo mismo en niños que en adultos. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir? Usted señalaba que la otitis media aguda se presenta luego de una gripe o de un cuadro respiratorio complicado. Así es. Una vez que se hace el diagnóstico que está basado en los síntomas y los signos, hay que hacer una otoscopía para el diagnóstico, como bien se decía antes, y en la otoscopía se ve si la coloración del tímpano cambia o si hay inflamación timpánica, prominencia de la membrana timpánica. Cuando se hace el diagnóstico, el tratamiento conlleva, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, una parte que se le llama sintomática, que es para aliviar el dolor. Ahí lleva analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos si hay fiebre, que también puede haber fiebre en los niños, aunque no es común en los adultos que haya fiebre. Y también hay que dar descongestionantes. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Nos gustaría que respondiéramos a la consulta del televidente. Muy buenos días. Por favor, escúchenos a través de su teléfono celular o de su teléfono convencional y bájele el volumen al monitor para poder tener una comunicación mucho más fluida. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elmo y estoy llamando porque he sufrido de una otitis los últimos 9 meses. He tomado pues tratamiento que me recetó un otorrino, pero no ha dado resultado. Tomé un antibiótico llamado levofloxacina, también un antiinflamatorio llamado Vixicor, y aparte después del lavado y la suciedad que me sacaron. Pero cada intervalo de 15 días o 30 se me inflama un oído o se me inflama el otro. Y quiero saber si me puede atender. ¿Qué? Claro que sí, lo podemos atender con gusto. Ya esto cae dentro de una otitis a repetición. O sea que ya hay que hacer una revisión minuciosa del paciente, ver cuáles son las condiciones específicas del oído de él,
que no le permiten mejorar o que le hacen recaer y recaer con repetición. Debe haber algo en el factor de diagnóstico o ambiental o en el mismo tratamiento que hay que tal vez alguna modificación para que esto llegue a la mejoría. También tiene que ver el hecho de que los pacientes muchas veces no se toman el tratamiento como debe de ser, es decir, esas famosas gripes mal curadas, o también el hecho de que te receten un tratamiento y no lo completes como te lo orientó el médico. Así es, esto sucede mucho. Muchas veces el tratamiento no es cumplido a cabalidad, o también sucede que el germen no es sensible si tiene una infección bacteriana, en este caso, porque puede ser viral o bacteriana, pero casi siempre los que no mejoran rápidamente no son virales, son bacterianos. Puede ser que el tratamiento no sea el adecuado, el germen no sea sensible al tratamiento que tomó el paciente, o que haya condiciones propia del oído del paciente o de la persona, si es diabético, si tiene alguna inmunosupresión, o si en el ambiente hay humedad o hay algún factor. En todos estos detalles va que no suceda una mejoría adecuada, porque usted piensa que tal vez en 5 días está bien, y si el tratamiento es por 10 y lo suspende, hay una recaída posterior. Sucede con mucha frecuencia. Las recomendaciones para las personas que quieran evitar una otitis media, por favor, me responde a esta pregunta. Luego de responder, ¿tenemos la llamada telefónica? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Ahí está. Muy buenos días, por favor, su nombre y cuál es su consulta. Isabela Figueroa, María Salazar. Mi consulta es una pregunta sobre el oído, que siento que se me duele una parte del oído y como que un poco sorda. Ok, muchísimas gracias. Ella refería que tenía dolor en el oído. ¿Cuáles son los pasos que debe de seguir para poder recibir algún tipo de diagnóstico y obviamente un tratamiento? Así es, refería que tenía dolor y tenía pérdida auditiva, que es la hipoacusia que refiere. Cuando hay dolor y pérdida auditiva, bueno, es uno de los síntomas en el diagnóstico de la otitis media, que puede ser aguda, puede ser subaguda, puede ser crónica, pero en este caso hay que revisar el oído y ver las características y revisar si hay algún obstáculo al libre paso de la onda sonora, porque la paciente refiere pérdida auditiva o disminución auditiva. ¿Los síntomas se pueden confundir con algún otro tipo de padecimiento o de circunstancias relacionadas al problemas del oído? Claro, es que en el oído estamos hablando hoy de otitis media, pero hay una amplia variedad de otitis que pueden dar dolor y pérdida auditiva, pero cuando hay dolor generalmente es porque hay una inflamación aguda, o sea, el dolor en la otitis crónica no es importante y muchas veces ni siquiera aparece. Y la pérdida auditiva sí aparece en las otitis crónicas, pero también en las otitis agudas. Si la paciente en cuestión tiene dolor y tiene pérdida auditiva, es porque tiene una inflamación aguda y debe ir al otorrino inmediatamente para valorar cuál es el diagnóstico y poner un tratamiento adecuado, porque los tratamientos varían mucho. Podemos decir, hay que tomar antibiótico, hay que lavar el oído, pero para saber si hay que lavar y limpiar el oído hay que verlo, obviamente. Entonces, o puedes aplicarte gotas antibióticas y antisépticas en el oído, pero esto no resulta así. Tiene que ser bajo una revisión y un diagnóstico de certeza de qué es lo que tiene. Recomendaciones ya para finalizar, doctor. Bueno, recomendaciones generales. En la infección respiratoria aguda es muy común. Las otitis son muy comunes, sobre todo en esta época del año, y son complicaciones generalmente de una gripe o de una virosis respiratoria. Y entonces las recomendaciones fundamentales son evitar todas las causas que pueden empeorar las condiciones de la vía respiratoria. No debe caer agua en el oído, no debe el paciente hacer inmersiones cuando tiene molestias auditivas. Las gripes deben ser tratadas adecuadamente con hasta la mejoría completa y la curación, y evitar ambientes polucionados y cambios bruscos de temperatura en general. Esas son las recomendaciones generales. Si un paciente tiene dolor en el oído, ya sea un niño o un adulto, primero queremos decir, en los niños las otitis son muy frecuentes porque la trompa de Eustaquio es corta y ancha y por ahí entra
a través de la nariz y la garganta toda la contaminación al oído. Entonces, hay que llevar al niño inmediatamente, porque también queremos decir que las otitis, si son maltratadas o mal curadas y son bacterianas, pueden dar lugar a meningitis. Ya se han visto casos de fallecimiento por esto. Es importante, como usted bien lo decía, buscar a los especialistas cuando tengamos algún tipo de síntomas. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, doctor. Lo invito a que no se pierda nuestro siguiente segmento, se llama Rutina con Sabor, en donde estaremos presentándole deliciosas recetas. Y ponga mucha atención, porque durante el programa estaremos también premiándoles con algunos de estos productos que verá a continuación.